Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio en nuestro año 5785. Empezamos el segundo libro de la Torá, el libro de Shemó en su Perashá Shemó, y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado, y dice así: וישימו חלי שרי מסין למען גנתו וסילותם ויבן הרי מסכנו לפרעה את פיתו ברנסה וכאשר ינו אותו כן ירבה וכן יפרעו ויקוצו מפני בני ישראל ויעבדו מצרים אל בני ישראל בפרן וימררו אל היחם בעבודה קשה וחומר ובני בנים ובכל עבודה וצד אל כל עבודתן אשר עבדו בכם בפרן. ויאמר אל מצרים נא ילדות אבריות אשר שן אח השפרה ושן השני פועה. ויאמר וידכן אל אבריות וריתן על אבנים ואנכו וחמיתן אותו ואם בכי וחיה. ותראין לך מילדות אליך אלוהים בלא הצוג אשר דיבר עליכם אל מצרים ותחיינה אל הילדים ויקרם אל מצרים ילדו ויאמר לכם מדוע עשיתם הדבר הזה וידיינה אל הילדים. Y designaron sobre el pueblo supervisores tributarios para afligirlos con sus cargas. Y construyó ciudades de almacenamiento para el faraón Pitón y Ramsés. Pero cuanto más lo afligía, más aumentaba y se extendían, y se hastiaron a causa de los hijos de Israel, y esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con intenso rigor, y amargaron su vida con labores duras, con mortero y con ladrillo, y con todos los trabajos del campo. Todos los trabajos que le asignaban eran como un intenso rigor. Y dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de la primera era Shifra y el nombre de la segunda Puá, y dijo: cuando asistan en el parto a las hebreas y las vean en el asiento de parto, si es un varón, deberán matarlo, y si es una hembra y las vean en el asiento de parto, y si es una niña, vivirá. Mas temían las parteras a Dios y no hicieron como les habló el rey de Egipto, y dejaron vivir a los niños. Convocó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto dejando vivir a los niños? Y aquí estamos viendo el proceso de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y hablo de un proceso porque no es algo que ocurrió de la noche al otro día. O sea, no fue algo inmediato. Es un proceso lento, y no solamente que fue un trabajo duro, sino que también hay otros elementos. Cuando nuestros sabios dicen Vayavedú Misraim el Bene Israel Befare, el Befare significa de que se utilizó palabras suaves en la boca, y sin embargo el trabajo era duro. Teniendo en cuenta lo que dicen nuestros sabios, lo que están explicando es que se hizo con argumentos, con buena política, con una cuestión de establecer de que se está haciendo un trabajo para la soberanía nacional de Egipto, de que se está haciendo este trabajo duro, y estas cuestiones difíciles son para engrandecer a la nación egipcia. Era un proceso nacionalista como tal, con argumentos por el bien del país, por el bien de la nación, por la riqueza en Egipto, por la prosperidad en Egipto. O sea, toda una serie de elementos en las cuales utilizan los egipcios en este caso para tratar de, a través de su política, dar las razones y el por qué se están haciendo este tipo de trabajo duro, este tipo de esclavitud, y cómo debía contribuir cada uno de ellos. Y lo digo así porque en un principio los egipcios se sumaron a este tipo de trabajo duro como uno más, y después fueron desapareciendo. Inclusive el propio faraón fue en primera instancia dando el ejemplo, a tirar unas palas de arena allí y decir: si el faraón vino hasta aquí y hizo esto, ¿quién eres tú para no hacerlo?
Y esto es un elemento importante a tener en cuenta porque empieza un proceso en el cual se habla suavemente y se habla con respecto a los planes que tiene Egipto como tal para levantar la nación a partir de todo el esfuerzo de las personas que componen el país, pero sencillamente era un plan para esclavizar al pueblo de Israel. Es lo que había en el fondo de esto. Y desde que la época de Yosef Azadik existía, una serie de edictos, y uno de ellos era precisamente de que los sacerdotes egipcios no necesitaban trabajar, ellos recibían una pensión estatal a partir de que eran personas importantes, eran religiosos y por lo tanto el Estado debía cuidar de ellos y se le entregaba un monto de dinero para su mantención y por lo tanto no tenían que trabajar. Y en el mismo caso estaban también los judíos que vinieron de su familia, que se asentaron en la tierra de Goshen y que ahí se establecieron. Ellos no trabajaban, ellos recibían una pensión estatal por religiosos y entonces tenían una cierta consideración especial de la época de Osea Sadí, lo cual pagaba el gobierno egipcio y con lo cual ellos no se mezclaban con los egipcios para poder mantener sus tradiciones y para poder mantener en sí todas las enseñanzas de Abraham Avino, Isaac Avino y Jacob Avino. Y esto es una de las cuestiones importantes que nosotros estábamos viendo aquí. Entonces los egipcios vieron de que a veces esta cuestión de la retórica y la política, de que por el bien del país, por el bien de la nación, y vamos a trabajar duro, y vamos a realizar grandes esfuerzos, y todas estas cuestiones, no siempre logra de que todos vayan a trabajar. No siempre los egipcios se dieron cuenta de que había personas que sí mordieron el anzuelo con esto y que fueron a trabajar, pero hubo gente que no. Hubo gente que no fue a trabajar dentro del pueblo de Israel y entonces los egipcios buscaron otros mecanismos. Y nuestros sabios explican de que trataron de poner determinados lugares de que estaban bastante complejos en las labores y en esos lugares escondieron monedas de oro, piedras preciosas, determinadas cuestiones que eran de gran valor material y la persona que estaba trabajando allí y se encontraba este tipo de prendas y este tipo de joyas y estas monedas de oro se quedaba con ella y enseguida se corrió la voz de que estaban trabajando allí y que una persona se encontró monedas de oro y que otra persona se encontró diamantes. Y entonces inmediatamente todos con la codicia que caracteriza al ser humano intentaron ir hacia allá, excepto la tribu de Leví. Y entonces teniendo en cuenta eso, los egipcios vieron de que ahora ellos, por tratar de encontrar este tipo de joyas que se habían oculto y estas monedas habían dejado su estudio de la Torá, su cumplimiento de religioso como tal en la tierra de Goshen. Entonces los egipcios dijeron, bueno, ya usted se ve que ustedes por dinero son capaces de hacer muchas cosas. Entonces, no es necesario de que el Estado le esté dando una pensión. Ustedes deben trabajar por un salario, que fue en un principio un salario prometido que nunca se pagó. Porque tampoco un pueblo se esclaviza de la noche a la mañana, se necesita hacer promesas. Y una de esas promesas es que le iban a pagar bien, nunca le pagaron. Y entonces trajo consigo evidentemente que estas personas perdieran ese derecho que tenían de recibir esa pensión que los mantenía y que era una forma muy inteligente que José Sadí había visto que viviera en un ambiente de estudio, en un ambiente separado, en un ambiente de seguir los ideales y todas estas cuestiones de nuestros patriarcas y entonces todo eso los egipcios lograron removerlo. Y entonces es una de las cuestiones que a través de la alta política y todo el proceso este del nacionalismo y a través de estos tipos de, se puede decir, de trampas que han hecho los propios egipcios para que los judíos caigamos en ella,
Entonces ellos fueron eliminando poco a poco los derechos que teníamos como ciudadanos en Egipto y entonces empezaron como tal a poner deberes y obligaciones, y más obligaciones que otras cosas. Y entonces la codicia fue uno de los elementos que se motivó para que los hijos de Israel se sumaran a este primeros trabajos, y entonces trajo consigo grandes problemas para nosotros. Evidentemente a través de la historia vamos a ver de que el pueblo de Israel se le han puesto varias pruebas de esta índole, y es muy importante conocer la historia y tener el aprendizaje necesario para no caer en las mismas cosas. Son elementos muy importantes a tener en cuenta. Y evidentemente existe dentro de la sociedad egipcia un odio y que nace a partir de la envidia que le tienen al pueblo de Israel. Una envidia que se manifiesta claramente aquí, porque no fue solamente el faraón el que hizo todo este plan. Este es un plan que se suman todos los egipcios, porque aquí se habla de manera en plural y habla de los egipcios en toda la extensión de su nación. Entonces esto fue una confabulación entre el faraón y todo el pueblo de Egipto, que estaba muy contento por hacerle la vida difícil al pueblo de Israel, por amargarlo con trabajo duro y por afligirlo. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Se trató de que el trabajo fuera lo más difícil. Se trató por todos los medios de que las personas no estuvieran contentas con el tipo de labor que se podían realizar. Y si una persona tenía la capacidad de poder levantar peso, él no le daban ese trabajo, se la daban al que no lo tenía, para que así pasara más trabajo y más aflicción. Trataron de darle trabajo a determinadas personas que no eran idóneos para la labor que iban a realizar, para que precisamente tropezaran, para que precisamente se afligieran, para que precisamente pasaran trabajo, para que se amargaran la vida. Y esto es una de las cuestiones interesantes que nos explican nuestros sabios. Y todo esto se hizo con un gran odio y un gran resentimiento. ¿Qué se esperaba? Bueno, se esperaba que se redujera la población, que demográficamente el pueblo de Israel fuera más pequeño, pero no, como claramente dice el Pasuk, mientras más lo afligían, más aumentaba y se extendía, y se hastiaron a causa de los hijos de Israel. O sea, fueron tanto el crecimiento de los hijos de Israel, que eso para ellos fue algo terrible. Dice, nuestro plan no está saliendo como nosotros queríamos. Nosotros queríamos que este pueblo se redujera y este pueblo aumenta su nivel demográfico. Y esto es uno de los elementos a tener en cuenta. Nuestros sabios dicen que de todas estas cuestiones vamos a ver que cada vez que nosotros vamos a emprender algo y que tenemos alguna idea para desarrollar algún proyecto, todas estas cuestiones, vamos a ver que siempre surgen un grupo de obstáculos, un grupo de problemas, un grupo de situaciones. Es parte de la vida, es parte de la vida vivir en dificultades. Ahora, hay problemas que te pueden hacer crecer porque logras vencerlo, o te pueden limitar al lugar donde estás porque no lo logras vencer. Estos son elementos a tener en cuenta, pero la vida no es que todo va a salir color de rosa, no va a haber ninguna situación, todo va a ser bonito. No, porque sencillamente Hashem ha traído a este mundo todo este tipo de elementos en el cual se ve todo este proceso, ¿no? De cómo las personas a través de su libre albedrío logran entonces establecer lo que a ellos les interesa, y precisamente lo que les interesaba a los egipcios era lastimar al pueblo de Israel. Entonces, eso es como una persona que va a hacer un negocio y empieza un negocio, y el día que empieza el negocio él pensó, bueno, ya yo empecé mi negocio, ya todo va a ir bien, no hay problema, y de pronto ve que hay una competencia que vende lo mismo que él y a veces a mejor precio. Y después ve que hay clientes que vienen a su tienda y no quieren pagar, o que tratan de robarle. Entonces imagínense, son cosas que él no se pensaba en ningún momento que iban a ocurrir.
y después ocurren cambios en las leyes comerciales del país donde se encuentra. Entonces, lo que antes era permitido ahora no lo es y eso le afecta en el negocio. Pero al mismo tiempo, alguien que se asoció con él, que le dio el dinero, que le puso el apoyo, ahora ya no quiere estar en el negocio con él. Entonces ya se quiere separar de ese negocio. Entonces, hacerle frente a todos esos obstáculos que trae la vida y hacerlo crecer realmente forma parte de la forma de encarar esto. Ahora, si hay tantos obstáculos que pueden limitarte, puede ser que hasta ahí se quede. Y esto es una de las cuestiones importantes que vamos a ver aquí. Vamos a ver de que el pueblo de Israel está siendo amargado con todas estas labores duras. Y la palabra que aparece aquí es Vayemarerú. Vayemarerú, como aparece aquí, es una palabra que tiene doble resh como tal. Y no, las explicaciones que nos dan nuestros sabios con respecto a esto es de que los egipcios estaban dispuestos a hacerse la vida difíciles a ellos con tal de hacernos la vida amarga a nosotros. Y es un elemento interesante a tener en cuenta. Ellos son capaces de levantarse en la madrugada, pasar una mala noche, tener que lidiar con todas estas personas y por supuesto velar porque los esclavos trabajen con tal de hacerle la vida amarga a los esclavos, al pueblo de Israel. Ellos son capaces, porque ellos no están recibiendo un salario de esto, ni están recibiendo una remuneración económica o alguna cuestión, solo la satisfacción de hacerle daño al pueblo de Israel. Y esto es algo interesante, es como la persona que se queda tuerto para ver al otro ciego. Y esto es uno de los elementos a tener en cuenta de dónde está el Yetzer Hará aquí, de dónde está la inclinación hacia la parte negativa, de cómo los egipcios desean hacer daño al pueblo de Israel y aunque eso le haga pasar mal las noches y le haga parte de ese daño a ellos mismos. Y esto es algo interesante. Y es una de las explicaciones por lo cual a veces los antisemitas propiamente hacen cosas que van en contra de la lógica. Y ellos mismos se dañan. A veces se dañan más que al propio pueblo de Israel, pero con tal de hacerle un poco de daño al pueblo de Israel son capaces de cualquier cosa. Entonces, estos son elementos en los cuales estamos viendo aquí. Nuestros sabios dicen, Ibn Ezra lo establece, que amargaron el Olam Hazé, o sea, el mundo en el mundo en el cual vivimos, y el Olam Abá, el mundo por venir. Llegamos a tener 49 niveles de impureza y solamente 3 tipos de misbó se estuvieron cumpliendo. 3 cosas los judíos tuvieron que mantener como tal en este proceso. Primero, todos tenían nombre hebreo, lo cual es muy importante. Lo segundo, todos usaban vestimentas hebreas que se diferenciaban de los demás egipcios. Y tercero, todos hablaban en hebreo. Y estos son 3 elementos que mantuvieron al pueblo judío. De los 49 niveles de impureza solo nos quedó eso. Y eso era parte de lo que mantenía la identidad judía. Y es algo muy importante. Y hoy en día teníamos que ver cómo esto se aplica a cada uno de nuestras comunidades, nuestro pueblo de Israel. Porque muchas veces vemos judíos que no tienen nombre judío. Sí tienen un nombre judío cuando lo llaman a la Torá, pero generalmente no son llamados con nombre judío y eso realmente no debería ser. La otra cuestión es la vestimenta. Prácticamente nos vestimos igual que los goyín. Es muy difícil. Hoy en día no existe una vestimenta como tal de que sea propia de judío. Generalmente hay algunos estereotipos, pero no existe una vestimenta así 100% que usted diga, no, esto nada más que lo usan los judíos como tal. Y la otra cuestión, el idioma hebreo. Aquí estamos hablando en español y muchas de las comunidades hablan en el idioma en el país según donde viva.
pero la cuestión es de que el hebreo, aunque sea, se utiliza en los servicios religiosos. Pero es un elemento a tener en cuenta de cuánto nosotros tenemos que esforzarnos en que nuestro familiar y en que nuestra descendencia tenga nombre judío, de que nuestro pueblo León mantenga el nombre judío. Segundo, la cuestión de la vestimenta, de que mantenga nuestra identidad también. Y la cuestión del hebreo, la cuestión de preservar el idioma, es otro elemento importante a tener en cuenta. Entonces, el plan que tenían los egipcios era, en este proceso de esclavitud, era tal de que ellos deseaban de que no tuviéramos tiempo de pensar. Generalmente cuando se hace un plan para esclavizar a una persona, se trata por todos los medios de que no tenga tiempo de pensar en qué es lo que está sucediendo. Un trabajo pesado en el campo, separado de su familia, separado de su hogar, o sea, más allá de las cuatro paredes de una casa, sino de donde está el calor familiar, y que todos sean problemas y vicisitudes, que tú no tengas tiempo a pensar y a reflexionar lo que tú estás viviendo, para que no te des cuenta ni tan siquiera de que es un ciclo sin fin cuando tú tratas de hacer ciudades donde existen arenas movedizas y que ninguna estructura se mantiene en pie y que sencillamente lo que quieren es desgastarte la vida. Y estos son elementos interesantes. Esto es parte de la estrategia de esclavizar a un pueblo, de que no pueda pensar, de que no pueda razonar por sí mismo, de que sencillamente la vida es tan dura y es tan difícil y está tan llena de problemas que usted no está analizando ni lo que le está sucediendo. Usted reacciona automáticamente a las cosas. Dale para allá, trabaja aquí. No, ahora no, tienes que moverte hacia acá. Y pasando trabajo y dificultades en todo. Y eso es lo que está sucediendo en todo momento. Y los egipcios tienen éxito en esta amargura. Hay mucho cansancio dentro de las personas. No se puede reflexionar en nada. Sin embargo, el faraón, a través de los informes de sus magos y astrólogos, de que no todo está teniendo éxito, porque va a surgir una persona que va a salvar al pueblo de Israel, un niño judío, que va a ser un salvador, y por lo tanto tiene que desplegar una estrategia buscando a las parteras, buscando a ver quiénes son las que asisten en los partos para pedirle, en este caso no sería pedirle, sería ordenarle, de que eliminen a los niños judíos. Las niñas no tienen problema, pero los niños sí. Y entonces aquí aparecen los nombres de Shifra y Puá. No es más que Yochebed y Miriam. Y son las únicas dos que tienen el poder de enfrentar la situación, hacer como que escuchan al faraón y al final no hacer nada de lo que el faraón dice. No todos tienen el valor para eso. No todas tienen, porque ellas no son las dos únicas parteras que tienen todo un pueblo. Hay más parteras ahí. Hay más personas que trabajan en eso, pero cuando las situaciones son difíciles, cuando se complica el problema, la gente huye. Es más fácil huir. Es la respuesta más común. De que cuando algo se complica, cuando algo está difícil, cuando hay que enfrentarse a fuerzas poderosas, entonces hay personas que se escapan. Ya dejan de ser parteras, ya no trabajan en eso. Y entonces esto es lo que sucede aquí. Yochebed es una persona que está allí, pero Miriam, que es púa, tiene 6 años. ¿Cómo una niña de 6 años va a trabajar como partera? Y eso es que nadie más quería. ¿Quién quería enfrentarse a esto? Y entonces se ven de que ellas trabajan esta cuestión de hacer los partos por la misma forma en que son nombradas, de que realizan determinadas labores, y buá significa de que hace sonidos los cuales ayudan al niño a relajarse y trata al niño por todos los medios de que se ponga contento, de que le hace
se puede decir, tiene gracia para precisamente, y tiene el deseo también de hacerlo, ¿no? De que el niño esté contento y tratar de calmarlo, de que el llanto, tratar de eliminarlo. Y estos son elementos a tener en cuenta porque son las formas de trabajar. Nuestros sabios lo explican. Hay personas que van a trabajar y trabajan menos de lo que dijeron que iban a hacer. Y entonces están locos por acabar las cosas y realizan chapucerías en lo que hacen y no les interesa mejorar en lo que hacen. Sencillamente están con un desenfreno y mirando el reloj en todo momento para ver a qué hora se pueden ir y para terminar una cuestión que queda inconclusa y además no le importa su reputación con respecto a lo que hacen. Solamente quieren recibir la remuneración económica y no trabajan bien. Hay personas que hacen lo necesario, cumplen con lo que está establecido, pero que no hacen nada más allá. Hasta donde llega el contrato, hasta ahí llegan. Ellos sencillamente quieren recibir su remuneración económica y no quieren que les diga, bueno, mira, fallaste en esto, fallaste en aquello. No quieren tener problemas para cobrar su sueldo íntegro y ya cumplir con lo que hicieron y con lo que estaba pactado. Pero hay personas que trabajan y hacen más de lo necesario y que irradian amor por el trabajo y hacen lo que les gusta y entonces van más allá y le dan un plus, un extra al cliente y que tienen bastante cliente y se sienten contentos con eso y que realmente son personas que valen la pena y son los que prosperan porque precisamente son los que la gente busca porque realmente hacen bien las cosas y les gusta lo que hacen. Y esto es un elemento importante a tener en cuenta con respecto a eso. Estamos viendo que Chifray y Pua hacían esto no por la remuneración económica y no por una cuestión de que vamos a ver, esto me va a resolver a mí este problema. No, no, no. Ellas querían que el pueblo judío se multiplicara. Ellas amaban de que los niños nacieran. Ellas querían ser útiles al pueblo de Israel. Y lo hacían y les interesaba que el pueblo de Israel nacieran muchos niños. Y entonces era una etapa que era común tener sextillizos, o sea, que era común de que nacieran niños 6 niños en un solo parto. Entonces ellas tenían esa habilidad y además de eso tenían ese amor por lo que hacían. Y estamos hablando de ese tipo de trabajadores, ese tipo de personas que le gusta lo que hacen. Y es una persona que indiscutiblemente va a luchar independientemente de lo que diga el faraón. El faraón tiene una estrategia nueva. Le hablaron de este nuevo Salvador y le dijeron, bueno, mira lo que pasó con Abraham Avino, lo metieron en un calderón ardiendo y salió vivo. Entonces eso lo dice a nivel de Mirage. Dice, si él salió vivo con un calderón ardiendo allá en Ur-Kastin, entonces no es realmente una estrategia buena utilizar esa metodología. Vamos a utilizar el Nilo, el agua del Nilo, que es la fuente de poder de Egipto, lo más importante, y vamos a ahogarlos allí. Y entonces las parteras tienen que ir a Shammai y no van a hacer la orden del faraón, no cumplieron con ella, porque ir a Shammai es superior el temor que le tienen a Hashem que le puedan tener a cualquier persona y cualquier rey de este mundo. Y esto es una de las cuestiones que nosotros vamos a ver aquí, porque en la vida va a haber muchos faraones, muchos decretos de muchos faraones, y va a haber los decretos de Hashem. De acuerdo a la Shamayim de la persona, irá por un camino o irá por el otro. Todo depende de la Shamayim que tenga cada uno. Y entonces ellas siguieron trabajando y fueron las que le dieron la cara al faraón y fueron las que estaban en este proceso. Al faraón no le importaban las niñas porque esas niñas podían casarse después con egipcios y estos descendientes eran judíos al final y él tenía una relación con el pueblo judío de odio pero también de necesidad porque precisamente cuando empezó este plan empezó por el odio pero después vio
de que estos eran buenos trabajadores y que esto era una masa trabajadora que podía hacer crecer el país. Y entonces él analizó esto y pensó, y dijo, bueno, realmente los odio, pero los necesito. Y esto fue una relación como tal que dijo que sí, estas niñas quedan vivas, se casan con egipcios, tienen niños judíos, esos niños judíos van a estar desconectados completamente de las enseñanzas de Abraham vino, de Isaac vino y Jacob vino, y van a estar completamente alejados de lo que es la identidad judía como tal, pero son judíos. Y esto es un elemento importante para tener la bendición de Jacob y sus descendientes. Y entonces cuando el faraón las encara y le dice, ¿por qué han hecho esto dejando vivir a los niños? Ellas le dicen que ellas no llegan a tiempo, que las mujeres dan a luz y cuando ellas llegan, ya llegaron tarde. Y esto es una de las cuestiones que hizo el Talmud Jonathan, que establecen que Hashem hizo un milagro de que este argumento se lo creyera el faraón. Porque el faraón no es una persona que se va a creer cualquier argumento, es una persona que es malvada en sí, no cree en nada de lo que dicen las demás personas. Entonces, cuando sucedió esto que el faraón se lo creyó, evidentemente es un milagro de Hashem para salvar la integridad física tanto de Shifra y Puah. Y entonces así lograron ellas salir vivas de ahí. Y es uno de los elementos interesantes. De todas formas, el plan divino, cuando se establece de que nazca Moshe, Moshe va a nacer y va a salvar al pueblo de Israel. Eso es inevitable. Eso es una cuestión, por mucho de que los enemigos, en este caso los egipcios, traten de eliminar a los niños, no lo lograron y nació Moshe. Bueno, que Hashem siempre nos ayude y que veamos pronto la venida del Moshiach. Amén, Yehi Ratzon. Muchas gracias.